Buenas tardes. Después de mucho tiempo también yo retomo el día de hoy las charlas de café. Es un encuentro, bueno, les doy la bienvenida en nombre de la Asociación Japonesa en la Argentina por sumarse a esta iniciativa que empezamos en tiempos de pandemia y bueno, ahora recuperamos una vez por mes como encuentro con amigos. Las charlas de café tienen ese carácter de ser una charla de informales. Sí, para dar a conocer actividades de la comunidad japonesa y de, bueno, las tareas o desarrollos que tienen los miembros de la comunidad japonesa también. Eh, bueno, la idea es, esta es una iniciativa de la Asociación Japonesa, lo hacemos siempre para también divulgar las actividades que realizamos y solicitar la cooperación de todos y para poder continuar teniendo este espacio. Bien. Dicho esto, hoy les presento a la profesora, también vicepresidenta de la asociación, Hiroko Nelida Nakamura. Y bueno, nos va a hacer una presentación. Vamos a conversar el día de hoy sobre su trayectoria desde la música. Por ahí muchos de los presentes no conocen su trayectoria y bueno, hoy vamos a compartir su larga experiencia, ¿no?, que tiene en la educación musical. Yo tengo una particular admiración por la profesora Nakamura desde el campo de la música, porque yo también en algún momento estudié música. Desde mi bachillerato me recibí como maestra de música y ejercí unos 5 años en educación musical, haciendo cantar a los niños, ¿no? Y el material que preparó Hiroko y, bueno, la escuela en la que ella se formó también fue parte de mi formación, así que una educación musical que no estaba dirigida a formar genios, sino principalmente, ¿no?, a brindar herramientas para las personas comunes como todos nosotros, para poder disfrutar y apreciar de la música y también hacer música, ¿no? Que creo que es una de las características que tiene la educación musical desde la segunda mitad del siglo XX, me parece. Pero bueno, esto Hiroko nos hablará un poco y nos introducirá en ese mundo, ¿sí? Bueno, de vez en cuando voy a cortar por ahí la imagen para que vean algunas fotografías también que tienen que ver con la actividad de Hiroko. Si me permite, bueno, voy a empezar con una imagen y luego voy a cortarla para que podamos charlar con Hiro. Voy a compartir unas imágenes que van a ser motivo de nuestra es esto, ¿no?, presentación. Bueno, entonces mi vida en la educación musical es el título que pusimos a la presentación. Y a ver si puedo pasar. Este, ay, no. Bueno, un segundo, por favor, porque no puedo mover la imagen. Un segundo. Voy a ver ahora sí el archivo que no tengo desplegado. Sí, ahí está. ¿Sí? Revisa esto. Ahí está. Bueno, primero los comienzos, ¿no? Su papá estaba empleado en la empresa Osaka Yosen Kaisha. Para los que no saben, es la empresa naviera que desde 1918 comienza el servicio de transporte directo desde los puertos japoneses hasta el puerto de Buenos Aires, y tenía una oficina en el microcentro en la ciudad de Buenos Aires. Aquí tenemos la fotografía y el empleo en Osaka Yosen también tiene que ver con el primer piano que tiene Hiroko en su casa, que es un Moutier o algo así. Creo que esta es, no es el piano de Hiroko, pero es uno de la misma fábrica, ¿no? Me decía que era fabricado en China y seguramente llegó a bordo de alguno de los barcos de Osaka Yosen Kaisha. Bien. Después tenemos, Hiroko me mencionó el primer libro de piano que tuvo, que es ese, perdón, el primer paso del pianista argentino.
que era una recopilación de piezas musicales de distintas partes del mundo. Ahora nos hablará Hiroko. Pero bueno, corto aquí y vamos a empezar a escuchar a Hiroko y su relato, ¿sí? Ahora sí, podemos empezar la conversación y nos contás un poco de esos primeros tiempos del piano y cómo llegó a Bueno, tu sí, casa. sí. Bueno, eh, con la guerra mi papá perdió el trabajo que tenía como control de carga y descarga en los barcos de Osaka Shosenkaisha. Entonces, al perder el trabajo, vivíamos en una casa en Belgrano R. Bueno, decidió buscar una tintorería, como todos los japoneses hacían en ese momento, y consiguió una en el barrio de San Cristóbal, en la calle Mateu, entre San Juan y Cochabamba, cerca de donde hoy está COA, el centro okinawense. No, Bueno, y apareció un piano de marca francesa y ahora de adulta lo que me llama la atención, que recuerdo que lo había comprado en un barco. Me imagino que los primeros barcos que llegaron después de la guerra serían no de perdón. pasajeros, pero a Mm, mi padre como ex marino no, de los 8 a los 16 años, al morir su papá, lo metieron en la escuela de la Marina de Fukuoka porque el hermano dijo que tenían que cuidar a la mamá y no lo podían cuidar a él porque eran muchos hermanos, entonces estuvo 8 años en la escuela de la Marina de Fukuoka hasta que se escapó de la escuela, se escondió entró en un barco, se escondió en un bote, lo descubrieron en alta mar y bueno, lo hicieron trabajar en el barco. Esa es su experiencia marina, hasta que lo bajaron en Brasil no se halló unos años, después en Paraguay unos años no se halló hasta que llegó a la Argentina. Y ahí a través de la iglesia cristiana evangélica, en la calle Magallanes 1230, en Barracas, se contactó con el gerente de la Osaka Soshinkaisha, que era la que había traído a mi mamá de Japón para que ayudara a sus hijas en las tareas escolares, y él le dio trabajo en la empresa. Bueno, tuvieron un buen vivir económico, vino la guerra, perdieron esa posibilidad de una buena entrada y apareció la tintorería que se llamaba como el barrio, ya era una tintorería, se llamaba San Cristóbal. Cristóbal. Y a mí, cuando yo era chica, me llamaba mucho la atención que los clientes que entraban a la tintorería decían, ¿cómo le va a don Cristóbal? Y yo decía, ¿no se dan cuenta que ese no es el nombre de mi papá? Bueno, la cuestión es que mi papá respondía y la gente lo llamaba don Cristóbal. Bueno, y de pronto aparece un piano Moutrier de un nombre francés, y me acuerdo que dijeron que se lo habían comprado a un barco japonés. Este, entonces, yo me imagino que mi padre, como ex integrante de la escuela de la Marina, iba muchísimo al puerto y invitaba a muchos oficiales de los barcos a pasear por la ciudad y traerlo a casa a comer. Y creo que para una persona que está navegando tanto tiempo, ¿no? Si el viaje de Japón a Argentina era 45 días, me imagino la cantidad de tiempo que ellos estaban recorriendo el mundo. No era una cosa así muy deseada, ¿no? Visitar la casa de la gente que vivía en ese lugar. Y entonces debe haber sido por alguna relación que creó con algún marino o algún cargo importante de ese barco, o por haber trabajado en la misma empresa, apareció este piano en casa. Un piano Moutrier, un piano chiquito, vertical, por ahí como este que tengo atrás, que no estoy en mi casa, estoy en mi casa, en la casa de Roy, porque hoy me tocaba cuidar los nietos. Este,
pero era de una etapa muy, muy, muy brillante, muy, muy brillante. Entonces, mi mamá, como hizo en Egipto, venía de una familia feudal, hizo la escuela en Modern School, una escuela protestante norteamericana que está en Rosario, también acá. Tengo alguna compañera de música que estudió en la escuela del mismo nombre, pero en Rosario. Y en Morón, creo que en Morón, está la versión como para gente más rica, que es el Instituto Ward. También es de la misma línea. Bueno, en esa escuela, mi mamá, además de toda la educación japonesa, eran norteamericanos, entonces aprendió a cantar canciones en otros idiomas, eh, además del inglés y no sé qué otros idiomas, y también aprendió a tocar la guitarra, ya sabía tocar el piano, pero de antes tocaba el koto. Tengo una foto, pero no sé si se verá, Cecilia. Qué pena para, bueno, pues Bien. podíamos haberlo escaneado, pero está bien, a ver, perfecto, sí, sí, se ve, se ve, Es mi mamá de Japón hermosa. tocando el Ajá, koto. muy bien, ¿Sí? hermosa, Eh, sí, muy sí. bien. Lo lindo de esa foto es que yo nunca toqué el koto, Ah, pero mis hijos tampoco tocaron el ah, koto. Pero mi nieta, Moe, hizo en Nichagaku, en la escuela de japonés de los sábados, sí, y sí. le sacaron Qué una bien, qué linda, tocando hermosa. el koto. No, no tocaba el koto en Nichagaku, pero hicieron una foto Una con todas foto, las una chicas, sesión de fotos. les vistieron con kimono y Mm, aparece como si estuviera tocando el koto. muy Bueno, bien. entonces, cuando aparece el piano en casa, Mm, vivíamos en la calle Mateu al 1200. Al 1300 había un señor que cuando se mm, enteró, le recomendó a mi mamá una profesora de piano. ah, Y esa profesora de piano, yo después de grande me enteré que era la hermana de un músico, un compositor francés muy famoso. Ella se llamaba Madame Olga Satie Lafosse, y es la hermana de Eric Satie, exacto. un músico, un compositor francés muy conocido. Sí, sí. Bueno, Madame Olga, que así la llamábamos, venía Ah, a casa, atravesaba la tintorería y entraba al comedor en donde estaba ah, el piano el piano. Mutri, que tenía una tapa muy, muy brillante, y Ah, con mi hermana menor, Yoko, esperamos el momento en que ella hacía esto. Era muy coqueta, tenía el pelo con un cortito, con un sombrero muy elegante, y en determinado momento siempre hacía, se miraba en el reflejo de la tapa en del el- piano y se acomodaba el sombrero, y lo divertido que el sombrero se movía con la peluca. Es decir, que ella levantaba el sombrero y se le Eso. levantaban los pelos, los giraba así hasta que se lo volvió a acomodar. Y ese era el momento más esperado con mi hermana, poder ver cuando se acomodaba el sombrero. Y ahí con ella aprendí a estudiar piano, y tengo todavía los libros con el que empecé a estudiar con Ah, ella. qué Y bárbaro. otra cosa así muy increíble, que ella para corregir usaba un lápiz tinta, que Mm, era un lápiz de esa época, para que no borrara las indicaciones con una goma, no se podía borrar. Entonces, un claro. sonido que recuerdo, que ella se le acercaba a la boca, y recuerdo el sonido que chupaba la mina Claro. para poder escribir. Y Ah, entonces tengo los libros escritos y no los puedo borrar con las correcciones que dice acá mal, acá bien, era muy severa, ¿sí? mm, Esa era Madame Olga Satie esa Lafosse. tierra. Mm, Y ella me recomendó un libro que se llama El primer paso del pianista argentino, que eran todas canciones muy simples, y al final había como una zona en donde había canciones más complicadas de distintos países. ah,
Y esas canciones, mi mamá las sabía cantar todas. Ah, Era una canción en inglés, On Black Joy, era una canción alemana, Lorelei, y Santa Lucia, una ah, canción italiana. Y mi mamá sabía cantar todas esas canciones. ujú, Entonces, después de cenar, venía no había ni televisión, ah, nada de esa época, estoy hablando del 40. Yo me sentaba en el piano y mi mamá cantaba esas canciones ah, que conocía. qué Cantaba bien. All Black Joy, Lorelei, Santa Lucía, Santa Lucía, etc. Y yo me era muy chica y admiraba muchísimo su voz muy aguda, de soprano, y decía, ay, ¿cuándo llegaré a cantar como ella? Ya de adolescente, cuando era más grande y empecé a estudiar canto en el Colegio Musicum con Helga Bestein, que era con impostación y con una técnica especial para el canto lírico, Mm, detestaba la voz de mi mamá, que era una voz sin educación. Entonces no podía tolerar la voz de mi mamá, que no tenía la técnica para emitir sonidos según el canto más académico, ¿no? ah, Este, ah, mm, este, bueno, pero eso era lo bien. divertido. Después Perfecto. de hacer música. Ajá. Después empezaste a trabajar, a colaborar en la iglesia, pero ¿cómo era la relación con la iglesia evangélica? Y bueno, yo de mi casa mis padres me llevaban de chica todos los domingos, Mm, y la que nos atendía a los chicos era la señora de Miyamoto, el que tenía la agencia de viajes. ah, Ella, con mucho tino, nos repartía como estampitas de colores y era lo que más me interesaba, recibir ya ni me acuerdo de qué era, ah, pero sí, eran unas tarjetitas de colores que nos daba a todos mm, los chicos. Cuando cumplí 10 años, como ya tocaba bastante el piano, me, me pusieron a acompañar la misa de los mayores. No mm, se llama misa, se llama, creo que, hora de culto, algo así. Y en la iglesia de Magallanes 1230 había un armonio muy mm, antiguo, que hay, para que se escuche hay que insuflarle aire con los pedales, no era un armonio eléctrico. Y los pedales eran muy viejos, entonces era un esfuerzo muy grande para mí tocar. Y los japoneses tenían un himnario, los fieles, un himnario en japonés, pero eran todas canciones de distintas partes del mundo, pero escritas en japonés. ah, Y todo lo cantaba muy, muy lento, lo cantaba muy lento. Entonces, también entre el esfuerzo de pedalear y leer a primera vista, me ah, venía muy bien la lentitud, porque con esa lentitud podía ir pescando la nota que seguía. Y bueno, y fue una práctica muy interesante de lectura a primera vista que hice en la ah, iglesia. ya Cuando fuimos, ¿cómo? sí, no, no, toda la parte de lectura musical la aprendiste con las Madame Olga. Sí, con la Ah, Madame Olga, pero acá la práctica de esa lectura a primera vista lo ah, hice los domingos, en la por la iglesia. lentitud con la que cantaban los himnos, ¿no? Igual. Eh, eh, Me acuerdo que después, cuando fui más grande, 14, 15 años, como era música, preparaba la fiestita de los chicos más chicos que venían a la iglesia. Y una vez me acuerdo que para la fiesta de mi fin de año, sería para Navidad, les hice cantar y bailar a los chicos el carnavalito. Y no sé si estaba en el grupo, pero sí venía a la iglesia, era Elsa Oshiro, la Ah, que se ocupa del grupo de sí, Nike y de los desaparecidos. Bueno, yo ah, la recuerdo a ella muy chiquita y que estaba en ese grupo. bien, qué hermoso recuerdo. Muy bien, Sí, bueno, bien. eso fue muchos años Mm, este, en la iglesia evangélica, mm, no, ¿cómo está? Iglesia evangélica japonesa. no, Ahora, hace mm, muchos años, creo que está por Flores. ah, No, bien. no,
muy Bien, bien, sí. perfecto. ¿Cuándo comenzaste tu formación en educación musical? O sea, durante todo este tiempo hacías piano. Sí, Asististe luego ya formalmente, ¿no? Al conservatorio. sí. Y fui al Conservatorio Municipal Ujú, Manual de Falla, y en ujú, chiste, esas cosas que se dicen chiste, pero no son tan chistosas, yo siempre decía que era una fallada. El conservatorio era Manuel de Falla Fallada. ¿Pero por qué decía que era fallada? Porque a mí desde chica siempre me interesó enseñar, ujú, pero el conservatorio formaba solo pianistas, ¿no? ujú, Entonces, el que mejor tocaba el piano era el alumno sobresaliente, pero a mí no me, yo daba conciertos a fin de año, pero lo que más me gustaba era poder trabajar en la escuela y no tenía herramientas. Cuando ujú. terminé los 9 años del conservatorio y me recibí, un profesor, Ernesto Epstein, dice, era en noviembre, en diciembre se abre un seminario en el Colegio Músico de una semana de didáctica de la música. Bueno, Mm, y de mi camada, ahí me sumergí en ese mm. seminario. Ninguna de mis compañeras me siguió, Ah, ni de ese grupo, ni de otros, porque todas estaban hartas de los 9 años de piano y deseaban colgar el título para dárselas a mamá y hacer otra cosa. Pero bueno, yo tuve la suerte de entrar, y ahí conocí que la enseñanza de la música era otra otra cosa. cosa. Y ahí conocí a Violeta de Gainza, que Ujú. fue como la máxima pedagoga de la educación musical, pero lo interesante que su profesión anterior no era, Ah, ella había estudiado en Tucumán piano, pero integraba la cátedra de química atómica. Estoy mm, hablando de hace muchos años, ¿no? Pero ella falleció a los 94 años, ahora, este año, ajá, este, y se presentó una beca de Estados Unidos ujú, para continuar con sus estudios de química atómica, y no la ganó. Entonces mm, la única beca libre que había era la de piano. Ella había estudiado piano, y lo mm, único que ella quería, venía de una familia sefaradí de Tucumán, lo único que quería era irse de su casa y de su mamá, porque su mamá no la dejaba ir a ninguna fiesta, a ninguna reunión, solamente tenía que salir para estudiar. Entonces tomó la beca y se fue a Estados Unidos. Ahí le dieron un tiempo para que investigue a qué universidad quería ir para estudiar educación musical, pedagogía musical, y no recuerdo si fue la Universidad de Colombia, pero bueno, ahí descubrió que aprender música no es nota por nota, leer, hacer escalas, sino tocar directamente, que aprender música se tiene que aprender, se aprende como el idioma materno, paterno, se aprende hablando, no es letra por letra, sino uno no dice pa, pa, ah, sí. da, No, sino que no, el claro, sí. como Ujú, puede, y va construyendo las frases, después las oraciones. Bueno, y eso es lo que yo aprendí con ella y mm, fue mm, maravilloso. Además de continuar con ella en el colegio, me anoté en en esa escuela. tomar clases privadas, y armó Mm, un seminario de los jueves todas la mañana, en donde mm, daba distintas actividades, distintos contenidos musicales, lectura a primera vista, armonía, improvisación musical, mm, minimalismo, bueno, en fin, cómo diseñar una clase de piano, cómo mm, diseñar una clase de flauta, etcétera. Y bueno, mm. ahí estuve 6 años en Ah, ese seminario, mm. este, Lo dictaba con- en la casa de ella. en la Lo casa dictaba de en ella, la casa. en Villa Ah, Urquiza. ah. Sí, sí. Sí, lo Qué bien. increíble que allá en Villa Urquiza también se mudó el titular de la cátedra en donde ella estaba haciendo física atómica, y Ah, también vivía en Villa Urquiza, pero el profesor siguió con lo suyo, pero se encontraron ah. como vecinos, sí.
Bien, Este, voy a mostrar algunas fotos más y seguimos hablando, ¿sí? Voy bueno, a mostrar bueno, unas fotos y a partir de eso me comentan. No tengo muchas, pero aquí estamos. A ver si puedo compartir. Bueno, aquí tenemos el libro El primer paso del pianista argentino. A ver si puedo cambiar, no la puedo cambiar. Esperen un segundo. Esperen un segundo, otra vez. Tengo problemas con mi PowerPoint. Otra vez vamos a ver desde aquí. Sí. Voy a empezar por esta foto. Ay, perdón, no. Esta foto. A ver si podemos. No sé si lo reconoces. sí, sí, Sí. si pones la foto, Sí. te indico quién es cada uno. Adelante. Bueno, tenemos aquí los nombres, pero no sé cuál es cuál. De izquierda a derecha los nombramos. ¿Es Gretzer el primero? Guillermo Gretzer. Sí, ese Guillermo Gletzer es el fundador del Colegio Leí un Musicum. músico. Sí. Y después tenemos a Ernesto Epstein. ¿Es? Sí, a ver, ¿se puede correr la foto? A ver, a ver si puedo Bueno, agrandarlo. no, Ahí ahí, ese chico, ¿se puede ver? sí, está Ese, bueno, en primer plano está Erwin Leuchter, ese es el marido de la autora del primer el paso libro. del pianista argentino. Pero Ajá. atrás Eh, es interesante, está mi ah, compañero, Gustavo ah, Sammer, que ya Gustavo. falleció. Ajá. Está Gustavo Camelo, con el cual hicimos la música de la primer comedia musical infantil Los Caprichos del Invierno. Qué Patricia interesante. Poe era la coreógrafa, la profesora de expresión corporal y Ajá, trabajaba en el colegio, yo tomaba clases con ella y ella ajá, creó la primer comedia musical que se llamaba Los Caprichos del Invierno, que eran todas danzas y canciones de las distintas estaciones del año, y fue maravilloso. Él compuso ah, las canciones más importantes, Gustavo Samiller, que está en segundo plano, y yo bueno, sí. compuse las otras canciones e hice la puesta en escena Qué bien. de toda la obra, la puesta musical. Y Ah, después seguís corriendo, sí, a ver otra vez. aparece Ernesto Epstein, como vos decís. En el medio, ¿es? A ver si se Ahí puede poner. está, no, ahí está de perfil, es Ernesto Epstein, Este es que era, Epstein. esos Epstein, que era un excelente Sí, comentarista y maestro de crítico de apreciación música. musical. Pero Mm, la materia que daba en el Falla, mm, no, pedagogía, él decía que no tenía mucha formación para esa ajá, materia, pero bueno, ajá, nos enseñaba algunos métodos. La mm, materia que él deseaba estaba ocupada por otro docente, ah, entonces ah, tomó, quedaba libre. Y eh, Gretz, el fundador y lo- director del en Colegio el Músico. medio. Bien, bien. Perfecto. El Colegio Musicum cumplió en el 2021 75 años. Y Ah, por mira vos. ese motivo hizo esta publicación que está online también y ahí encontré las fotos. Pero voy a dejar de compartir y hablamos. ¿Qué recuerdos a tener de estas personas que son tan destacadas, ¿no? En cuanto a esto de la educación musical? Ya mencionaste, por ejemplo, Gretzer, ¿no? Eran Sí, exiliados austríacos y alemanes que habían venido a la Argentina después de con la guerra, ¿no? Después de la guerra. claro, claro. Yo nunca me enteré de que eran judíos, porque en las fiestas judías ellos no festejaban. Ah, Yo pensé que eran simplemente alemanes, pero como el tiempo me enteré, bueno, como muchos austríacos y alemanes de claro, esa época alemanes. se sentían
más alemanes, entonces eran muy progresistas y no estaban en la cosa religiosa. Pero bueno, como habían sido muchos músicos famosos, entre ellos un violinista, Lierko Spiller, que Ah, también sí. estaba, cada vez que venía un concertista importante de Europa al Colón a dar recitales, el colegio nos invitaba y nos daba una clase gratuita a todos los docentes, que éramos casi 100. Entonces tuve la experiencia maravillosa de tener contacto con esos músicos tan importantes del mundo que nos venían a dar una clase. Y recuerdo una en especial, Albert Shaw, creo que se llamaba, el director del coro de la iglesia de la Catedral Metropolitana de Nueva York. Y simplemente nos hizo cantar una canción, el Ave Verum de Mozart, y desde su dirección, la voz que nos salió a todos era maravillosa. Nunca escuché un coro ni canté en un coro con un sonido tan hermoso. Después de grande, aprendí algunos elementos de la física cuántica, y entre ellos dice que todo observador modifica el objeto. Y no tengo ninguna duda que este hombre, con esa experiencia y esa gran sensibilidad en todo su cuerpo y en su gesto, logró que contáramos una Beberum como nunca en mi vida pude hacerlo y repetirlo. Magnífico, ¿no? Qué experiencia, qué experiencia, digamos, ¿no? Vivirlo así. Sí, sí, sí. Además, leer, y yo toco de oído esto de la física cuántica, pero ver Ese fenómeno, ese entiendo. concepto, experimentarlo fue maravilloso. Voy a decir algo que por ahí es un poquito vanidoso, pero me acuerdo que yo desarrollé, mi fuerte es el desarrollo de la creatividad, la improvisación primero y después la creatividad, que es fijar elementos de la improvisación y transformarlo en producto y mostrarlo, especialmente en grupos. Y me acuerdo que un alumno dice, cada vez que le mostramos a Giro el trabajo suena mejor que en nuestras casas. Entonces me hizo pensar que, bueno, algo les estoy transmitiendo a los alumnos para que me digan eso, ¿no? Así que tengo recuerdos maravillosos, e inclusive recuerdos de cosas, porque estuve del 62 hasta el 1973 en el Colegio Músico, y recuerdo cosas de grupos que tuve. Contanos un poco cómo era la mecánica o la modalidad, cómo era la modalidad del trabajo en el colegio, porque no todos, bueno, yo tampoco conocemos bien de ese ambiente, ¿no? Qué clases había y qué alumnos, cómo eran los alumnos, y Bueno, había interesante. distintos niveles. Había un profesorado, es decir, donde había la gente que no tenía título o quería perfeccionarlo, y era un curso de 3 años. Después había cursos para niños, para adolescentes y para adultos, e inclusive había un coro, y el maestro Spiller era el que daba las clases de violín. Pero no recuerdo si había, no, creo que no había una orquesta, pero sí había un coro. Y bueno, después del seminario de una semana, yo continué con ese curso intensivo, pero fueron 2 años, y ahí aprendí a dirigir coros, flauta dulce, en donde estuve de compañera con Mario Videla. Los dos Ah, empezamos sí, sí. juntos, Ah, mira. que falleció este año, que fue el creador de los festivales Händel, o de la Academia Bach, no recuerdo ahora en este momento, pero sí, tuve la suerte de estar con esos compañeros, y bueno, todo era, primero, más que nada, como dice Violeta, hacer música,
y la parte teórica venía a consecuencia del hacer musical y nunca antes, nunca antes. Primero vivir la experiencia de hacer música, de producir música y luego ver qué era lo teórico de eso que habíamos realizado. Ese era, que fundamentalmente esa parte estaba dirigida por Violeta Ezgaeza. Sí, sí, sí. Uno de los problemas que uno encuentra muchas veces entre los niños, ¿no? Es el tema de aquellos que desafinan, no pueden, no tienen un oído por ahí apropiado, les cuesta eso. ¿Se hacía algún tipo de trabajo especial o ya la misma metodología los llevaba a entender el código de la música? Bueno, yo recuerdo en la facultad ya en El Salvador que había un alumno que no cantaba. Yo miraba al grupo y veía uno del fondo que no cantaba. Y entonces le digo, ¿por qué no cantás, fulanito? No, no, dice, porque soy desafinado. Y entonces le propuse que me mostrara cómo desafinaba. Le pedí una canción y entonces le dije, bueno, ahora cantarlo un poquito más bajo, le iba dando las notas, y más bajo y más bajo, y entonces le digo, bueno, porque vos no tenés registro de tenor, tenés un registro de bajo, de barítono, tenés que aprender a entonar dentro de tu registro, ¿no? Y los alumnos, me acuerdo que lo aplaudieron, escucharon afinar por primera vez porque cantó en el registro que correspondía y no que estaban la mayoría de sus compañeros. Muchas veces el tema es ese, y después yo, si no, desarrollar el canto interior, escuchar una melodía y cerrar los ojos y seguirla hasta poder aprenderla. Esa era otra manera de desarrollar la afinación. Pero es importante saber cuál es el registro de uno. Muy bien, bueno, es interesante eso, ¿no? Para alentar a todos a incursionar en la música, porque es parte de la expresión humana, ¿no? En general, muchos chicos a veces son desalentados por eso sin saber, ¿no? Que entender ese lenguaje. Respecto de, bueno, el colegio músico, mis alumnos destacados, no sé si tenés anécdotas positivas, ya en otros momentos hemos hablado, pero de alumnos destacados, de músicos que hayas conocido dentro de o que quieras mencionar, no sé. Ya, No, bueno, no, mencionaste los profesores, ¿no? Mario Videla, y nosotros creo que lo relacionamos más con la flauta dulce, por ahí, ¿no? sí, O sí, sí, textos sí. relativos. Sí, O Judith Tarkovsky, éramos muy amigas Ah, y sí, sí, sí. escuchó ruidos y ruiditos, ¿no? Sí, Toca sí, sí. no, con instrumentos fabricados en forma Mm, casera. sí, 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 Este, sí. no, pero de los alumnos, el primer recuerdo que me surge es muy doloroso, porque Bueno. Franca Ayala, que fue una alumna mía a No, los está 10, bien, está bien. Sí, 12 años, y era la sí. más inteligente, la más linda, la más alegre, la más participativa. Y cuando estaba en el secundario, bueno, creo que enseñaba en las villas en la época del proceso. Bueno, Mm. la secuestraron Ah, y es una desaparecida. ay, qué Y terrible. también tengo del Colegio Musicum de Flores la familia Tarnopolsky, que también fueron todos desaparecidos, Ah, menos Daniel, uh, porque el papá no quiso que le dijera a dónde se había ido a vivir. Pero su hermana Bettina, que también estaba en el coro conmigo en Flores, el ujú. papá sabía que estaba con la abuela, bueno, a ella, al papá, a la mamá, al hermano mayor que estaba haciendo el servicio militar, los secuestraron a todos Ay, qué y pan. Daniel se salvó Mm. porque Está. y se fue de la Argentina en su Mm, momento, mm. y muchos años después escribió un libro que se llama Bettina sin aparecer, Ah, porque él en su desesperación por buscar a su familia mm. consultó con todos los mediums del mundo. Y Ah, los mediums
Yo conocí a algunos que tienen esa capacidad. Ponen la mano en la foto, él iba con la foto de toda su familia y decía muerto, 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 Ah, y vivos, vivos, porque no estaban desaparecidos, y cuando llegaban a Betina decían viva. ah, Y entonces por eso escribió un libro que se llama Betina sin aparecer, y en la carilla derecha escribe en letra de imprenta toda la historia de su familia. Y en la izquierda, con letra cursiva, escribe todo lo que Betina decía a través de los medios ah, y cómo cuando la llevaron a toda la familia en avión para tirarlas al río, un militar la sacó a ella porque la usaba como objeto sexual y se la llevó al campo. ah, Y la mamá, a través de los medios, le decía, en el Río de la Plata le pusieron una piedra y la tiraron, le decían, estamos bien, Daniel, nosotros estamos muy bien acá, estamos en el fondo del río, estamos muy bien. Por favor, busca a tu hermana, queremos ah. saber. Y bueno, Qué finalmente, tremenda, sí, historia. sí, sí, pero murió al poco tiempo que la encontraron. Ah, Bueno, ah, perdón, pero no, no, son los no, recuerdos claro, pero más importantes que tengo del sí, colegio sí, sí. músico. No, no, sí. Tengo una foto del colegio ahora, no tiene nada que ver por ahí con los tiempos, pero por ahí es interesante de algún otro comentario más respecto del colegio, alguna, a ver, creo que sí, bueno, no, hay una foto más de la página web del colegio que sigue dando clases de expresión corporal también dentro de las actividades que tienen, ¿no? Y bueno, Sí, vamos a pasar a esto que encontré. Yo sé que tenés otras obras publicadas. A sí, ver, se ve La banda rítmica en la escuela primaria, publicado sí, por la editorial Ricordi, ¿no? sí. Bueno, que nos cuentes algo de la producción. Sí, bueno, la banda rítmica era algo muy divertido, entonces Ricordi me pidió que publicara los arreglos que hacía sobre determinadas canciones y bueno, están ahí presentes, ya ni me acuerdo porque Ah, qué música puse, pero sí, sí, ¿tenés era otros libros publicados? ¿Tenés otros libros publicados así relativo a la educación musical? Eh, artículos, tengo artículos. Artículos. Nunca escribí un libro, artículos, y uno de ellos se llama La tenía y no lo sabía. Eh, Esa era la frase que dijo un alumno, porque como terminaban después de yo presentaba un tema y después ellos tenían que, en grupo, tenían que armar y crear un tema propio. Él me dijo, hoy pues lo que pasa, profesora, es que eh, en realidad no me dijo la tenía, no, no lo sabía, me dijo una frase que yo iba a llamar así el artículo, pelamos sin darnos cuenta. Y una amiga me dice, no le podés poner esa frase, ¿por qué? Y porque es del lunfardo, es una frase muy grosera, es cuando los hombres van a hacer pis, me dice, vos no podés poner esa frase. Entonces la cambié por algo Ah, más ah, delicado, que era el mismo significado, la tenía y no lo sabía. ¿No? Es mm, decir, la capacidad de crear, de hacer la propia mm, música. Yo ah, leí varios libros de creatividad mm, y me gustó mucho de un argentino, Carlos María Martínez Buquer, un psiquiatra, que eran tres psiquiatras. Carlos Martínez Buqué, Pavlovsky y bueno, no me acuerdo el tercero. Pavlovsky estudiaba la creatividad desde la dramaturgia, el otro desde la escritura, y Martínez Buquet observaba y armaba el marco teórico. Y el marco teórico que escribió
Martínez Buquet habla de la creatividad A, B y C. La creatividad son las personas que desarrollan su creatividad en cosas cotidianas, de la vida cotidiana, y no necesitan exponer ese producto. Qué sé yo, una ama de casa que tiene nada más que papa y cebolla para cocinar, no hace papa frita, cebolla frita, tortillas, sino que va inventando distintas variaciones, ¿no? Y el producto termina ahí en sí mismo. La creatividad es aquellos que utilizan los elementos del momento y hacen sus obras propias, es decir, como todos los, en este caso mío, como los músicos populares, ¿no? Que hacen un blues, un tango, lo que sea, tomando los elementos de la época. Y la más importante, invertir la categoría, creo que la más importante sería es la de la B, esta de los músicos populares, de la gente que tiene talento, pero no la más importante, sino la original sería la de los genios, las que crean elementos que amplían los límites de su cultura, como un Chopin con el romanticismo, un Picasso con el cubismo, bueno, esos son. Ahora yo le pregunté a Carlos, le digo, ¿y uno puede llegar a ser de un genio, desarrollar la creatividad? Y él me dijo, si lo proponen, sí. Yo personalmente no creo. No creo que si uno se propone ser un genio, sea un genio. Pero sí, no tengo duda que la creatividad de las personas que en talento todos las tenemos, absolutamente todos. Y eso es lo que yo siempre traté y trato de desarrollar. Muy bien, y pasamos un poco a lo de musicoterapia. ¿Qué te parece ese otro campo en el cual incursionaste y estás trabajando, ¿no? Para formar musicoterapeutas. ¿Qué es? Y nos contás un poco y cómo Claro, funciona. yo empecé en el 86, me jubilé y sigo como emérita. Y siempre el objetivo es desarrollar la creatividad. Pero lo más interesante que encontré en este lugar es trabajar con la música del siglo XX, con la música atonal. Y tomé un compositor, un filósofo de la música que es John Cage, que tiene una frase muy emblemática y que dice: todo ruido es digno de ser considerado. Mientras que la teoría musical tradicional dice: la música es el arte de combinar los sonidos. Sonido es lo agradable al oído, ruido es lo desagradable al oído. Pero este hombre viene y dice: todo ruido es digno de ser considerado. Él vivía en Nueva York en un loft, pero no los lofts modernos de ahora, ¿no? Que son departamentos carísimos que no tienen nada, no. Era una fábrica desocupada, subía con un ascensor industrial y en el fondo del loft tenía todo lo que encontraba en la calle. Un lavarropas que habían tirado por usar ese tanque, no sé, infinidad de cosas, basuras, entre comillas, que él encontraba en la calle y utilizaba eso para hacer música. Y a partir de eso yo también encontré una teoría muy interesante que empezó con la pintura, que es el arte pobre, Sí, ¿no? sí, sí. En mi caso, hacer música con objetos cotidianos. Quería mostrarlo, pero no daba el sonido, ¿no? Es somos 20 alumnos, agarramos una hoja de papel de diario y la vamos moviendo de distinta manera. Es importante la técnica, no tiene que tocar el cuerpo, la vamos moviendo de distintas maneras. Hay 10 alumnos haciendo esto, Sí, sí. y al duplicar el sonido en 10 personas se amplifica mucho, entonces siente como flamea en el viento, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo hacemos más rápido.
Bueno, Sí, entonces sí. es un poquito más fuerte. Y después le agrego algo que ya no se entregan en las clínicas, que es ese Ah, tabletas las frías. radiografías, sí. Ahora se muestran todas por Zoom, por internet, ¿no? Ah, sí, Pero ya no las hay cosas, plan. si uno las sacude, Ah, no se se escucha escucha, sí. el programa. Nos imaginamos el sonido, sí. Lo interesante es que la gente, los chicos que están en el piso acostados con los ojos cerrados, sienten el viento, el flamear del viento a través de los papeles y se escuchan la tormenta y ellos van relatando después de toda esta performance. ¿Ves ese nombre que descubrí hace los últimos años? Porque para mí no existía ese término. Pero bueno, a través de esta acción directa se despiertan y van relatando todas las imágenes que se le cruzaron, viento, lluvia, fuego, etcétera, y van creando después sus propias obras con estas imágenes. Y Este, sí, la musicoterapia, ¿cómo, bueno, cuál es el objetivo? Y claro, bueno, el bueno, rol de la música, ¿no? las frases de Martínez Bujet, que es psiquiatra, él dice en su libro, todo sentimiento que no se expresa se transforma en síntoma. Y eso me parece muy interesante. Cuando se refiere a sentimientos, no se refiere solamente a sentimientos tristes o dramáticos, sino de la vida cotidiana, puede ser alegre. Yo me acuerdo que cuando era joven me gustaba mucho la milanesa frita, la milanesa, va. Y a veces me caía mal, me descomponía, me producía un ataque al hígado, y entonces me puse a pensar, ¿por qué Mm. me cae bien a veces y a veces me cae tan mal? Y me puse a pensar y recordé que cuando me caía mal era porque había atravesado alguna situación de mucho estrés, de mucha tensión, ¿no? Bueno, y bueno, entonces lo relacioné con esta frase, ¿no? Que todo síntoma que no, sentimiento que no se expresa, se transforma en síntoma. Bueno, y eso lo Mm. trabajamos mucho en la clase. Mm. Una vez venía de invitado a la clase un chico que vivía en La Boca, en la facultad estaba en Tucumán y Callao, y me llama por el celular y me dice, Giro, no voy a poder ir porque yendo para la facultad me asaltaron y me robaron el bandoneón. Y entonces todos los alumnos que lo estábamos esperando nos quedamos muy mal. Y yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago con este grupo que se ha quedado tan mal? No puedo borrar este sentimiento que tienen todos y que tengo yo también. Y entonces me acordé de un estilo que me recomendó que lo incorporara a la clase una alumna de musicoterapia de Avellaneda. Y me dice, profesora, usted tendría que trabajar en heavy, porque el rock heavy es en donde los recitales heavy es en donde mejor tratan a los discapacitados. Cuando hacemos pogo así, que nos Sí. movemos y vamos, jamás vamos a lastimar a un discapacitado. Entonces me puse a investigar el estilo ese heavy, y entonces yo de cada estilo tomo lo básico, lo esencial, no me hago especialista, tomo lo esencial. Entonces descubrí que hay un ritmo que es de Ah, ¿se sí. escucha? No se escucha. No se Por escucha. ahí Bueno, acercando y al micrófono. en este caso los 30 golpeaban el escritorio de sus bancos y hacían tonto, Ah, tonto, 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 tonto. Bueno, y entonces empecé a hacer esta prueba. Si ustedes tuvieran 5 años y hacen esto porque están muy enojados, ¿qué es lo que les enoja más a esa edad? Y entonces se transforman en niños de 5 años y dice, no tomar la sopa, no hacer la siesta, mamá mala, 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 ¿no? Y entonces se ponen a gritar y a decir cosas de sí. esa. Bueno, cuando ocurrió esto, no eran niños de 5 años, eran 20 y pico. Gente grande.
Y me acordé de ese estilo y dije, bueno, vamos a golpear la mesa con este ritmo básico y ustedes van a decir todo lo que sienten. En este estilo heavy está permitió decir cualquier barbaridad, cualquier palabra, etc. Entonces los 20, 30 empezaron a golpear y a decir la bronca, el dolor y la rabia que sentían por esto que le pasó al invitado. Y yo de pronto miro la puerta del aula y tenía una ventana de vidrio y a través de la ventana de vidrio veo el aula de enfrente y que estaba Monseñor no sé qué de la USAL dando catequesis. Uy, me va a enseñar, me va a escuchar el Monseñor lo que están haciendo, me van a echar de la facultad. Que 30 gritando al mismo tiempo, no se entiende lo que están diciendo. Entonces, ellos descargaron. No, Pero, un y ejemplo Monseñor nunca se enteró de lo de que... lo que se decía. Muy bien, Entonces, me parece muy interesante utilizar la la música música. para cosas que no se pueden decir, pero que uno puede provocar que se expresen para aliviarse. Sí, sí, Me parece que eso es importante. Y hay técnicas en el piano que me toqué, que es tocar con toda la mano. Violeta dice, el piano es una mesa de sonidos, está todo a la vista. Entonces, tocar las blancas, blancas y negras, tocar con todos los brazos, así. María Fuchs, la bailarina, me conoció a través de Violeta y me pidió que le fuera a dar clases porque quería dominar el instrumento. Ella tocaba muy bien leyendo partituras y entonces me pareció que este estilo de clúster era adecuado para ella. Bueno, así le iba todos los mediodías a darle clases a su casa. Ella estaba en Callao y Perón, a un par de cuadras de la facultad, y no le quise cobrar porque para mí era un honor darle clases a esta bailarina tan famosa. Entonces ella me esperaba al mediodía con una comida caliente, comía en la cocina lo que había preparado la muchacha y después pasaba al salón de la clase y le daba clase. Pero una vez fue la explosión de la AMIA, que quedaba a pocas cuadras de la clase de ella. Entonces estaba muy afligida por esto que había pasado y no hacía más que hablarme del dolor y de lo terrible que había sido esta explosión de la AMIA, que ella había escuchado todo. Y entonces se me ocurrió armar un guión con ese relato y le dije, bueno, ahora me vas a contar lo que escuchaste y lo que sentís a través del piano. Y bueno, y con esta técnica, poniendo toda la mano en los graves, así la movía y hacía explosiones y explosiones y explosiones, varias explosiones con los perdigones que se desperdigan de las explosiones, con las notas agudas, y después armó la mano así con 3 dedos que caían en cualquier lugar del teclado, ya está, y bajaba después el índice, ton, ton, tan, tum, ton, y así lo hizo un largo tiempo. Y entonces yo sentía que era como una especie de marcha, eso, una marcha lenta. Entonces le digo, María, vos seguí, porque ella estaba con la mano derecha, en los graves, y yo sobre la parte aguda le hice una melodía atonal. Tum, tin, tum, tan, tum, tum, tum. Bueno, y ella la escuchó y me dice, es la marcha fúnebre, Giro. Y le digo, bueno, terminamos armando una obra entre las dos, yo hago pañalo en el final, y le digo, María, ¿vos qué querías decir? Porque la explosión era obvia, con ese acorde y esas 2 notas que bajaban. Y yo me preguntaba, me dice María, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, fue maravillosa esa experiencia y la presenté en un congreso, no sé si en México o en Guatemala, yo la toqué
y después dije que esta es una obra de una tal María, sin decir el apellido, y cuando lo terminé de tocar, la hice pasar al frente y María saludó porque ella era la autora de esa obra que se llamaba La explosión, o no, Amia, no me acuerdo qué año fue. Bueno, Ay, se, no, no, como no, no. Adelante, adelante. No. bueno, todo lo que se puede expresar a través de esta técnica, ¿no? Originalmente los dibujos animados se acompañan con esta técnica. Y yo le pregunto a mis alumnos, ¿a partir de qué edad lo pueden hacer esto los chicos de tocar así agudo, grave, fuerte, suave? Y de los 2 años me dicen. Hay un video, pero que está medio de costado, de mi nieta Serena, cuando tenía 5 años, y se para en el piano en casa y me dice, abuela, contame un cuento. Entonces yo empiezo a contarle un cuento. No, no, me dice, así no. Primero una parte, después otra parte. Entonces digo, bueno, 2 chicos van caminando por el bosque, entonces ella hace la música. Ahora corren, entonces corren, ahora saltan, ¿Viste? ahora suben a un árbol, ahora se caen, rum. Entonces, como en un dibujo animado, ella va haciendo, ¿no? Es maravilloso, cualquiera puede hacerlo. Lo más difícil son las personas que tienen formación académica y solo pueden tocar lo que está escrito y vencer esa ley, ese reglamento que le dieron, es lo más difícil. Sí, en cambio, un niño no tiene problemas en Claro, sí, eso. sí, sí. Sí, O sí. entonces, a veces les hago acompañar dibujos animados para que se animen a utilizar este recurso. Muy bien, magnífico, magnífica experiencia y creo que quedó muy claro esto de la música es para todos y es solamente aprender las reglas o las posibilidades de este lenguaje y hacerlo Sí, propio, ¿no? Para sí. cerrar 5 minutos más y después abro la charla a todos, pero un último comentario respecto de Japón o los japoneses, o sea, si hay algo, si no hay nada, además de tu mamá, ¿no? Y la experiencia, esto de la música clásica, la educación musical en Japón es algo que está muy desarrollado desde tiempos modernos, o antes, ¿no? Desde tiempos modernos se constituyó una materia dentro de la educación formal importante, ¿no? De la formación de los niños en general. De hecho, recientemente tenemos el caso del método Suzuki, ¿no? Para Claro. el uso o sea, la generalización de la ejecución de instrumentos como el violín, ¿no? Y en el que su enseñanza participa toda la familia. Pero bueno, tu relación con Japón, y con eso podemos cerrar la presentación. La primera vez que fui a Japón, yo siempre visité a la familia de mi mamá en Matsuyama, Ehime, porque con la de mi papá nunca tuvimos contacto, salvo cuando mi segundo hijo Roy, que vive en esta casa, tuvo la beca de Fukuoka como arquitecto y su esposa Lucía, que es fanática, ella es gallina, es hija de españoles, se apuró para casarse con Roy y se fueron los dos a Japón, ¿no? Entonces, esa fue la vez que conocí a la familia de mi papá, pero la primera vez que voy a la familia de mi mamá Matsuyama, visito a una prima que también está en Tokio y le digo, me gustaría conectarme con algún musicoterapeuta, médico que vamos. Y ella me dice, ¿músico qué? Bueno, son tan amplios y tan inteligentes en esta familia que me consiguió un médico que hacía musicoterapia y me invitó a su casa. Y yo me acuerdo que yo tenía una carterita indígena que compré en Jujuy, una así de lana indígena y con bolsillitos chiquitos afuera, que es para poner coca, la coca Ah, que mastican ellos para la digestión o para la altura. Y mi prima dice, no, no puedes llevar eso. ¿Por qué? Y porque es un médico muy prestigioso y no sabemos cuánto vale. Ay, le digo, pero no, tenés que llevar algo de por lo menos, creo que no recuerdo si era 500 o 5.000 yens.
era una caja de dulces, así amorosamente. Sí. Yo sé que era mucho dinero para mí, ¿no? Mm, No recuerdo si era 500 o 5.000, y le sí. llevé eso regalo. Y cuando le comento, él me dice que el primer libro que leyó de musicoterapia era de un tal Benenson, y le digo, fue el director de mi carrera. Me recibió con los brazos abiertos y me invitó a comer y dice, lamentablemente solo puedo convidarle con sushi. Y bueno, para mí era una fiesta, estoy hablando de 20 años atrás. Bueno, apareció una bandeja grande de sushi y después me invitó a su clínica, en donde después de 10 años habían reabierto la cátedra de musicoterapia. Entonces las ayudantes eran todas profesores de música. Los pacientes eran como 20 personas que estaban internadas hace 15, 20 años, Oh, internadas, ¿no? Entonces, ella desplegaba una gran partitura, una canción, y era una canción infantil japonesa sobre la lluvia. No me acuerdo si era Ame, Ame, Fure, Fure, bueno, no sé, era una canción que yo conocía sobre la lluvia. Entonces la cantaban todos, el profesor médico la tocaba en el piano y todos ah, cantaban. sí. Y después el tema era hablar sobre la lluvia. Y entonces alguien o el profesor dijo, bueno, hace poco hubo una lluvia muy fuerte, sí, ¿y qué más hubo? Y alguien dice, wow, y hubo un trueno también muy fuerte, dice un paciente. ¿Y qué sintieron con esos truenos? Y entonces ahí, con esa pregunta, empezaron a hablar de las bombas y de la guerra. Y había enfermeros atrás que iban anotando lo que decían los pacientes, me imagino para después alguna sesión individual. Pero me llamó mucho la atención cómo a través de una canción popular o infantil, los pacientes hablaban de algo que había sucedido hace pocos días, lluvia, truenos, y relacionaban después con la ¿Qué guerra y pasa? las bombas. Esa fue una experiencia interesante que tuve en Japón. Y Bueno, el sí. doctor regaló 2 libros que él escribió en japonés, pero yo no leo kanji, yo no soy, y llegué hasta segundo grado de Nihongo con mi mamá. Entonces, se lo muestro a mi prima y me dice, saliste ganando. ¿Por qué? Le digo. Y porque esto es mucho más que lo que vos le llevaste de regalo. Fíjate, no, sí, pero no, lo que es el relativo del valor, ¿no? Del valor, de todos modos, ¿no? En tu Sí, caso no lo pudiste aprovechar, así que de todos modos, aunque sean libros muy costosos, ¿no? Económicamente, pero no. sí, sí. Bueno, abro el micrófono, ahora sí, pueden abrir los micrófonos y si quieren hacer preguntas o levantan la mano o me vamos diciendo. Hermosa presentación y bueno, muy ricas anécdotas. ¿Alguien que quiera abrir? A ver, no. Bueno, están saludando las personas asistentes en el chat. Están, a ver si podemos abrir el chat. Hola, hola, empiezo yo. Hacia adelante. ¿Quién? ¡Giro! Lili de Perú. Es Ah, de Perú. Contenta de escucharte. Me parece encantador poder conocer algo a pesar de los años que nos conocemos, esos detalles de la infancia y todas esas experiencias. Y como ahora le contaba a Ale también, qué tales historias, mi querida Giro. Qué alegría. A mí hay algo que ah, me gusta mucho y que es un término. Violeta decía también que era un término tuyo y habla de los heridos musicales. Sí, ¿Nos sí. podrías explicar un poco más o contar qué quieres decir con eso y sobre todo algo que nos toca mucho a quienes también en algún momento hemos tenido formación musical tradicional o experiencias musicales, en fin, los heridos musicales? Claro, bueno, tiene que ver con eso, con los traumas que le quedaron a algunas personas que tuvieron profesores muy rígidos,
y bueno, que no pudieron superar la rigidez de esos docentes, como estas alumnas que tuve de formación muy académica y no podían improvisar, porque yo tuve una maestra de piano que cuando yo era chica descubrí que las 5 teclas negras del piano podía hacer. Yo dije, "Ay, mira, puedo hacer música japonesa". No, yo ni sabía que eso era la escala pentatónica. No, entonces me puse a mostrarle y la profesora me dice, no, nena, con el piano no se juega, toca lo que está escrito. Bueno, si yo hubiera sido una persona más obediente o más frágil, digamos, Ah, hubiera sido una herida musical. Esa es la historia. O como estas alumnas que de la facultad que tocaban muy bien las obras, pero no podían improvisar. No podían porque, bueno, tenían prohibido. Hay profesores todavía que dicen, no, si sos un genio, sí, pero no, si para hacer cualquier cosa, mejor que no hagas nada. ¿No? Esos son los docentes que crían los heridos musicales, Lili. Qué maravilla verte, ¿no? Estar ahí tan cerquita y estar en Lima, Perú. ah, muchas gracias por participar. Bien. ¿Otra pregunta, comentario que quieran hacer? Pueden abrir el micrófono. Nadie quiere preguntar o comentar nada. Yo puedo contar una anécdota que Sí, me acordó. adelante. Bueno, yo tengo un capítulo que es otras maneras de utilizar el piano. Mm, Bueno, a mí me gustaba mucho leer revistas de chistes cuando era chica y mis padres no me dejaban, pero yo me compraba unas revistas mexicanas en donde estaban las historietas de Lulú o algo así, sí, sí. pero no me dejaban leer esas cosas. Entonces decía que iba a estudiar el piano y ponía la A historieta ver. en el vitrina. Y sobre el teclado ponía amiguitas de galletitas y subía al gato. Y entonces el gato caminaba sobre las teclas y yo decía, mi mamá piensa que estoy estudiando algo difícil. Entonces, mientras tanto, el gato caminaba y hacía música, yo leía las La historietas. historieta. A ver, Le cuento a mi nieta que es todo un capítulo de otras maneras de utilizar el piano. interesante. La otra, Bueno, cuando empecé el secundario, el piano estaba en un ángulo, en el comedor, se podía entrar y que atrás, ¿no? El piano, el teclado. Y un día no había estudiado, entonces para el secundario no quise ir y me hice la rata. Pero entonces salí de mi casa como para la escuela por la tintorería y entré por la puerta del costado cuando sabía que mis padres estaban en la tintorería, entonces entré por la puerta particular y me escondí detrás del piano. Ese fue otro otro uso del piano. Otro uso instrumento. del piano. Bueno. Bueno, así no solamente para tocar, sino uno puede, y compuse una canción que se llama, haciendo honor a la obra de Tennessee Williams, la obra se llama Un gato sobre el teclado. Muy En bien. italiano, la obra se llama Un gato Otro sobre sobre el piano. porque era lo que yo usaba para poder leer mis revistas. Me quedé yo con la intriga y la curiosidad del tema de la comedia musical, pero una pregunta. Carmen Hola Méndez. Carmen, ahí está, A mira, de ver, Costa Rica. Esta ah, compañía es la compañera de Costa le Rica. Una, habilito. una Hola, Giro. Ahí está, Qué, ahí está. Gracias. qué Bienvenida, alegría, gracias. Gracias por participar. qué qué alegría gusto. saludarte y qué linda reunión. Felicidades y muchas gracias, Giro. Quería preguntarte cómo te ha ido porque hemos compartido durante muchas veces todo lo que es la enseñanza de la música contemporánea y el piano como instrumento, que es una vía para hacerlo de una manera muy rica, ¿verdad? ¿Cómo fue
digamos, ese proceso tan interesante en donde unís toda esa parte de la pedagogía con la terapia. Creo que ya nos dijiste bastante, pero más o menos que profundizaras un poquito en cómo entrar a ese mundo tan rico de la musicoterapia y cómo hacer para que los estudiantes también lo sientan como algo natural, el poder tocar, no como una extravagancia ni como una cosa snob, sino como algo natural, poder hacer música contemporánea desde el principio del proceso. Claro. Primero tienen que habituarse o aceptar la atonalidad, porque ese es un problema, ¿no? Hay gente que no acepta lo atonal, tiene que ser todo la armonía tradicional. Y después a través del juego, esto que le pregunto a mis alumnos, en este caso con el ritmo heavy, pero que también lo pueden hacer, el ritmo heavy lo pueden hacer con cluster, ¿no? Y cómo expresar la bronca, el dolor, un chico de 5 años, de 7, de 12, qué son las cosas que le molestan, ¿no? Poder expresar según la edad, ¿no? Yo he dado clases también a grupos de tercera edad, y me acuerdo que gente de 60 para arriba y que les gustaba también hacer música como los jóvenes, ¿no? Música atonal tipo heavy, y les gustaba mucho y poder decir lo que ellos sienten a su edad, las cosas que les molestan, ¿no? Pero uno mismo se puede. Yo he trabajado mucho en las escuelas, no mucho, un par de años en las escuelas de teatro, y entonces transformarse uno en un personaje, dejar de ser uno para ser un niño, para ser un viejo, para ser no sé, un animal. Los chicos en el jardín de Farte, que de pronto jugábamos al circo y todos éramos un mono, un payaso, un equilibrista, una bailarina, eso ya desde el jardín de Farte, no poder transformarse en un personaje, y no es uno el que se expresa, entre comillas, siempre es uno el que se expresa. Pero si uno se disfraza de personaje, no importa lo que salga, porque total estoy inventando una cosa para ese personaje, ¿no? Entonces, eso creo que ayuda mucho, Carmen. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Magnífico, gracias. Bueno, muy bien. Ya estamos llegando a la hora, vamos a cerrar ya la comunicación. Muchísimas gracias por la participación de todos en nombre de la Asociación Japonesa en la Argentina. Nuestro agradecimiento por compartir esta charla de café con Oihiro Nakamura. ¿Sí? Así que bueno, cerramos el encuentro de hoy hasta un próximo encuentro con otro tema, y bueno, para compartirlo, ¿no? Con todos aquellos interesados. Gracias por participar hoy desde distintos países, es una gran sorpresa, una grata sorpresa, les agradecemos que se hayan sumado, ¿no? Así que bueno, hasta una próxima oportunidad. Los saludo a todos y bueno, buenas tardes, buenas noches al resto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Abrazo a Hiro. hola, Abrazo, querida Hiro, desde Guatemala. Muy lindo. Guatemala, Costa Rica, Perú. Magnífico. Es totalmente internacional. Batimos un récord hoy. Bueno, un gusto, muchísimas gracias. Y bueno, quedan como amigas de la Asociación Japonesa en la Argentina, sí.